Como os he dicho, intentad responder como ejercicio práctico estas preguntas que os planteo para vosotros mismos, y aunque muchas de las respuestas sean que no lo sabéis, pensad cuál es vuestro primer instinto, cuál es vuestra primera respuesta, y después evaluaremos cuánto de los conocimientos previos que teníais se corresponden con la realidad. ¿Cuántas personas creéis que viven hoy por hoy en el mundo con infección activa por el VIH? ¿Y cuántas creéis que viven en España? Toda persona que vive con el VIH no conoce su diagnóstico. ¿Qué porcentaje de todas las personas que viven con VIH en España creéis que está diagnosticado? ¿Se sigue infectando gente o esta infección forma parte del pasado? ¿Cuántos diagnósticos de VIH diríais que se hacen al año en España? ¿Se debe o se puede pedir la prueba de serología de VIH en urgencia? ¿Cuál es la prueba que tengo que pedir? ¿Se lo tengo que decir al paciente o se lo puedo pedir sin su consentimiento? ¿A quién se la debo pedir? ¿A un paciente con hepatitis? ¿A uno con mononucleosis? ¿A uno con uretritis? ¿A los tres? ¿A ninguno? Te viene una paciente y dice que el chico con el que se acostó la semana pasada le ha confesado hoy que es VIH positivo. ¿A esa paciente tengo que darle profilaxis? O si te vas a un compañero de quirófano que dice que se ha pinchado con una aguja, ¿ese compañero necesita profilaxis para el VIH? Bien, estas son algunas de las preguntas que se le pueden surgir atendiendo en una consulta de urgencia, y que intentaremos darle solución con esta charla. Bien, pues vamos a intentar ir dando poco a poco respuestas a estas preguntas. En el mundo hay 37 millones de personas, se estimaba en 2017, ahora se estima que son casi 40 millones de personas en el mundo que viven con VIH. Pero como veis, las tasas de incidencia y las tasas de prevalencia de la enfermedad son distintas alrededor del mundo. No son las mismas las tasas que hay en Europa, que en África, que en Sudamérica. Y ni siquiera en Europa son las mismas las que hay, por ejemplo, en Europa del Este que la que hay en la Europa occidental. En lo que podríamos llamar Occidente, que es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa occidental, al año se diagnostican unos 70.000 casos de VIH, y cada año se diagnostica un pelín menos, y más con las nuevas estrategias que hay para reducir la infección. Sin embargo, por ejemplo, en la Europa del Este, cada vez hay más nuevos diagnósticos y se diagnostican entre unos 130 y unos 150 diagnósticos al año. Nada que ver con más de casi el millón de diagnósticos, el más del millón de diagnósticos que se diagnostican todos los años en África, aunque las nuevas estrategias, los nuevos tratamientos están permitiendo que esas tasas cada vez sean menores. Y bien, ¿cómo estamos en España? En España, en el año 2016, había 146.500 personas viviendo con VIH, de las cuales aproximadamente un 15% no conoce su diagnóstico. Y este 15% es el responsable o causante, más que responsable, de que siga la enfermedad activa. Gente que no está controlada y que sigue contagiando. Principalmente, puesto que de estos 150.000 personas, el 86% lo conocen, de ellos el 93% están en tratamiento, y de las personas que están en tratamiento el 90% consigue una carga viral suprimida rápidamente. ¿Cómo son los nuevos diagnósticos de VIH en España? Pues el perfil de nuevo diagnóstico, aunque como veis esto es muy variable, normalmente es un hombre de entre 25 y 50 años. Un hombre principalmente que tiene sexo con hombres. El 54% de los nuevos diagnósticos, de los 3.000 y pico de casi 3.500 diagnósticos que tenemos al año en España, la mitad son hombres que tienen sexo con hombres, y una tercera parte aproximadamente son de transmisión heterosexual. Lejos quedan ya el porcentaje de pacientes que se diagnosticaban por drogas intravenosas, que antaño eran los prioritarios.
eran los mayoritarios. ¿Cuál es el mayor problema? El problema es que prácticamente a la mitad de estos nuevos diagnósticos llegamos tarde. Y es que la mitad de los nuevos diagnósticos ya tienen menos de 350 CD4 y es un diagnóstico tardío. Son pacientes que ya tienen una inmunodepresión que le puede producir una enfermedad y que le puede, que va a hacer que esa persona tenga mucha más dificultad en recuperar unas defensas normales y en poder adquirir una inmunidad otra vez normal. Y es que el número de defensas que tenga, el número de CD4 que tenga el paciente en el momento del diagnóstico o en cualquier momento, va a condicionar las enfermedades que tiene. Puesto que un paciente por encima de los 500 CD4, lo que vamos a ver son datos inflamatorios propios de la actividad del virus, como una actividad inflamatoria de por sí, es decir, una linfadenopatía o una trombocitopenias que son reactivas, o infecciones que pueden pasarle a cualquier persona, como son infecciones bacterianas, unos herpes, o las micosis cutáneas o los orales. Ahora, conforme vayamos bajando de allí, pues van apareciendo enfermedades más propias de la inmunosupresión. El sarcoma de Kaposi, tan característico y tan llamativo, la leucoplasia villosa, la tuberculosis, el neumocitis hiroensis, la criptococosis, la toxoplasmosis, o en pacientes muy inmunodeprimidos, micobacterias atípicas, linfomas, citomegalovirus, etc. Bien, ¿cómo podemos nosotros aportar a los diagnósticos en urgencia los pacientes VIH? Bueno, pues hay que detectar varias cosas. Por un lado, la primoinfección. El VIH cuando te infecta te da una serie de síntomas que son característicos y la patología asociada al VIH. Pues otra patología que te debe de hacer sospechar que puede haber una infección por VIH oculta. La primoinfección. La primoinfección da un cuadro que si tuviéramos que recordarlo de alguna manera, podríamos decir que es un cuadro muy parecido a la mononucleosis. Fiebre, exantemas, dolor de garganta, a veces adrenopatía, pero no siempre, artromialgia, astenia, pérdida de peso, como una especie de cuadro pseudogripal, de náuseas, cefarea, mialgia, cuadro un poco particular. Ahí se puede coger muchas veces ya el diagnóstico por VIH. ¿Esto qué nos debe decir? Que todo paciente que tenga una mononucleosis debemos de sospechar, al igual que le pedimos otras pruebas como son el virus de Epstein-Barr o le pedimos otra serología, pedirle también una serología del VIH, porque puede que estemos teniendo una primoinfección por el VIH. O en este caso también podría ser, por ejemplo, una infección por coronavirus. Y hay otra serie de enfermedades o condiciones que vemos muy frecuentemente en urgencia, patologías que son muy frecuentes en urgencia, en las que la prevalencia de una infección oculta por VIH es alta. Y alta nos referimos a mayor del 1 por 1000, que os puede parecer poco, pero diagnosticar a un VIH es algo que le va a cambiar la vida, es algo que le va a cambiar el pronóstico, que le va a permitir tratarse antes y tener mucho menos problemas. ¿Qué enfermedades son estas que os debe de hacer el clic en la cabeza de que tengáis que pedirle el VIH? Pues bueno, debéis de pensar que el VIH principalmente a día de hoy es una enfermedad de transmisión sexual. Casi todos los pacientes que se diagnostican de VIH es por vía sexual. Sea hombres que tienen sexo con hombres, sean pacientes que tienen relaciones heterosexuales, sea lo que sea. Pero la vía normalmente suele ser heterosexual. Entonces, si un paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual, en mi pueblo dicen que quien hace un canasto hace un ciento. Es decir, que si tú has cogido una enfermedad de transmisión sexual es que ha tenido sexo sin protección. Y si ha tenido sexo sin protección, es probable es posible que hayas tenido otra enfermedad de transmisión sexual, como puede ser el VIH. En la enfermedad de transmisión sexual, el cáncer o displasia anal, o la displasia cervical, que están relacionados con el virus del papiloma, que también es una ETS, el virus herpes, que es otra ETS, o otras causas de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo puede ser una sífilis o cualquier otra ETS. Después, enfermedades, algunos cuadros inflamatorios que no hablan de actividad vírica, como puede ser una trombocitopenia, una leucocitopenia, un exantema,
una dermatitis seborreica, que eso ya habla de algo de inmunosupresión, o una mononeuritis, o enfermedades que estén relacionadas con la inmunosupresión. Es decir, una fiebre sin causa aparente, una cándida oral, una persona joven no debe tener. Ya no hablo de leishmaniasis, ni hablo de unas diarreas crónicas, ni hablo de otras clases de cuadros como son las hepatitis o las leishmaniasis o Guillain-Barré, que también puede darlo, ¿no? Estas enfermedades, no, mi intención no es que os las aprendáis. Mi intención es que las leáis, que les deis un par de vueltas y que os llamen la atención y que la recordéis por si alguna vez veis alguno de estos cuadros en urgencia, os salte el chip, os haga el clic en la cabeza y no dudéis en pedirle un VIH. El residente interna que entre, seguro que cuando vea una demencia en la consulta, cuando pase consulta, seguramente le pedirá un VIH, al igual que le pide la sífilis, al igual que le pide otras pruebas, aunque probablemente el paciente no lo tenga. Pero con que caces a uno, con que consigas un nuevo diagnóstico, estás cambiándole mucho la vida a una persona. Y de hecho, este documento son documentos, son una serie de recomendaciones que hace el Ministerio. El Ministerio de Sanidad te dice, por favor, a estas personas, si las ven en urgencias, pídele el VIH. ¿Cómo pedirlo? Bien, el VIH se saca en una analítica diferida. En la analítica diferida quiere decir que el resultado no lo vaya a dar en urgencia. Pero no os preocupéis porque si salta en microbiología se va a avisar al infeccioso para ponerse en contacto con vosotros, ponerse en contacto con el paciente y poder informar al paciente de que el resultado que le pedimos, la prueba que le pedimos ha salido positiva y que debe de ver un médico. Y es que siempre, siempre, siempre que pidas un VIH, tienes que informar al paciente. ¿Cómo se informa al paciente? Pues a diferencia de otros procedimientos o otras pruebas diagnósticas donde el consentimiento es un consentimiento informado, por escrito, donde el paciente lo rechaza, el consentimiento para pedir el VIH es verbal. En la guía que antes he puesto de recomendaciones para pedirlo, lo que te recomienda son una serie de fórmulas. La serie de fórmulas para pedirlo será distinta para personas que tienen síntomas sugerentes de VIH y personas que, aunque no tengan síntomas sugerentes de VIH, tienen prácticas sexuales de riesgo. Por ejemplo, alguien que te viene pues, a pedirte una profilaxis post-exposición. Mira, pues esa persona, aparte de querer la prueba para el VIH o que en el pasado la ha pedido, habría que pedirse. Para personas que tienen síntomas o que tienen una condición que le hace que tú tengas un alto grado de sospecha de que tenga una patología de VIH, tú a esas personas le haces lo que se llama una exclusión voluntaria. Es decir, que el paciente sea el que te diga que no quiere hacerse. Tú le explicas lo que es la prueba de VIH y le dices, y ahora que ya te lo he explicado, te la voy a pedir. Sin embargo, a pacientes que tú lo pides de manera rutinaria porque tengan alguna de estas enfermedades o porque simplemente lo pidas, que no está mal pedírselo a cualquier persona en edad sexual activa, se lo dices, mira, para esto te vamos a hacer una analítica diferida que podrás ver en tu centro de salud, donde te vamos a pedir las hormonas, el tiroides, los virus de hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, las pruebas de la diabetes, las pruebas de autoinmunidad y una serie de pruebas que su médico podrá recoger en su centro de salud en menos de una semana. ¿Está usted de acuerdo, verdad? En mi experiencia personal, yo todavía no me he encontrado con ningún paciente que me diga que no a pedirle la prueba del VIH. Y la mayoría de problemas no vienen por gente que la pide, sino más bien por gente que no la pide. Bien, ahora, lo que más os suele interesar es qué hacer cuando te viene un paciente a urgencia. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando me viene un paciente a urgencia que tiene VIH positivo? ¿Cuáles son las enfermedades que pueden tener estos pacientes más probablemente y que no suelen tener el resto de pacientes que no tienen inmunosupresión? Vamos a dividirlo por aparato. Bien, en las neumonías bacterianas son más frecuentes en los pacientes VIH que en el resto de pacientes. Si un paciente VIH te viene con síntomas respiratorios, intenta pedirle la placa, que no se vaya sin hacerle una radiografía de tórax. De hecho, como hemos dicho antes, una neumonía bacteriana es uno de los criterios de pedir
una serología de VIH y 2 neumonías bacterianas en un mismo año es criterio diagnóstico incluso de SIDA. La tuberculosis también, una de las enfermedades definitorias de SIDA más frecuentes, y la otra también, el neumocistis carini, que da ese patrón intersticial que ahora también vemos mucho en la neumonía por la COVID, en la neumonía por coronavirus. En pacientes que te presenten una sintomatología del sistema nervioso central, hay que descartar focalidad neurológica y ver el nivel de conciencia y si tiene fiebre o no tiene fiebre. Un paciente VIH con alteraciones del sistema nervioso central, a ese paciente, aparte de una analítica para ver que no tenga alteraciones metabólicas propias del resto de pacientes, o los tóxicos, porque bueno, porque muchos de nuestros pacientes aparte son consumidores de distintas drogas, ya no solo hay que pensar en las drogas por vía intravenosa, las drogas de uso recreativo y asociadas o no a las prácticas sexuales, como son el Kenses, son muy habituales y muy prevalente el consumo de esta clase de tóxicos en los pacientes con una infección de VIH. Si te viene un paciente VIH te viene con una alteración del sistema neurológico, con una alteración del nivel de conciencia, aunque no tenga fiebre, piensa que estos pacientes al no tener defensa muchas veces no se presentan con fiebre, hay que hacerle un test de cráneo y según los resultados habrá que hacerle probablemente un líquido cefalorraquídeo. Y es que tienen otra serie de patologías que no nos deben de pasar por la cabeza, que no nos suelen pasar por la cabeza en pacientes que no están inmunodeprimidos. Los accesos por toxoplasma, la leucocefalopatía multifocal progresiva, que también es un cuadro vírico, el complejo de demencia SIDA, que aunque sea un diagnóstico de exclusión de los diagnósticos centrales, los pacientes con demencia también puede ser causado por la afectación del VIH, la meningitis criptococócica o los linfomas cerebrales primarios. Los linfomas son una importante causa de mortalidad entre los pacientes inmunodeprimidos por el VIH. Con respecto a los síntomas digestivos, la causa más frecuente es la cándida, pero no solo. Las esofagitis, bien sea por virus herpes o por citomegalovirus, también son frecuentes en estos pacientes y las úlceras esofágicas, la mayoría de las veces causadas por estos virus. Un paciente con una leucoplasia oral vellosa, aunque no es lo más frecuente, son muy características y debe de saltaros las alarmas. Y las diarreas que no se sabe la causa, muchas veces acaban siendo el motivo por el que los pacientes se diagnostican de VIH. Y es que no solo debemos de pensar las causas de la diarrea, sino que a veces podemos confundir una proctitis en un paciente que tenga un sexo anal receptivo, sobre todo, una proctitis con una diarrea con moco, aunque la bandeja digestivo puede que tenga una proctitis por una enfermedad de transmisión sexual. Cuando es una diarrea como tal, la causa va a depender mucho de los CD4, pero pueden ser muchas y todas están relacionadas, o casi todas, están relacionadas precisamente con la inmunosupresión. Las bacterias, la salmonela, el campylobacter, la diarrea invasiva afectan más frecuentemente a los pacientes VIH positivos, pero también en pacientes muy inmunodeprimidos, las micobacterias, sean tuberculosas o no tuberculosas. Los parásitos, la Isospora belli, la giardia, son incluso algunos criterios diagnósticos de SIDA. Los virus, al igual que afectan arriba al esófago, pueden afectar abajo, al colon, y causan infecciosa como un linfoma intestinal o otras causas. También un paciente VIH puede tener diarrea porque sí, por una enteropatía VIH que se llama, que es que el virus ataca la propia pared de la célula digestiva. Volvemos a lo mismo de antes. Estas enfermedades sugerentes de inmunosupresión están incluidas en las que arrojan una prevalencia superior al 0,1%. En las enfermedades, que os vuelvo a poner la lista aquí para que os salten las alarmas de que hay que pedirle un VIH. Cuando un paciente está muy inmunodeprimido y tiene muy pocas defensas, tiene mucha inflamación inespecífica, mucha inflamación sistémica, pero dan muy pocos síntomas localizadores. Es decir, tienes un paciente con una fiebre muy alta, que está muy malo, que se encuentra muy mal, pero tiene muy pocos síntomas localizadores.
En estos pacientes hay que irse a por los hemocultivos. Un paciente VIH con fiebre tiene que sacarle hemocultivo siempre, porque son, como tienen muy poca defensa, son muy bacteriémicos y las bacterias nos van a dar mucha clave de de cómo tratarlo y de cuál es el tratamiento más eficaz. Las micobacterias, sin embargo, lo que dan más información son las biopsias de médula ósea, pero eso ya se escapa del manejo de urgencia. No son pocos los pacientes VIH también que tienen leishmaniasis y en ellos la tríada o la teta de fiebre, pancitopenia, esplenomegalia y adenopatía nos debe de sonar por si la vemos en alguno de estos pacientes, ¿no? Porque nos suene de que está ahí. Y saber que en paciente inmunodeprimido, por supuesto, las micobacterias, las adenopatías por micobacterias y las infecciones por micobacterias. Sobre las enfermedades cutáneas y las ETS, que deciros, el VIH es una ETS y como hemos dicho antes, todo paciente con una ETS puede tener VIH y todo paciente con VIH puede tener ETS. Mirad desde el 2000 ahora cómo se multiplican las ETS y los gonococos, por ejemplo, que hay en España. En Andalucía las curvas siguen unos resultados similares. Vivimos en un momento donde el número de enfermedades de transmisión sexual se han multiplicado y tras el confinamiento también ha aumentado casi un 60% de un año a otro. Hay que tenerlo en cuenta, que la infección por VIH oculta está ahí y también nuestros pacientes VIH se siguen manteniendo prácticas sexuales de riesgo, como muchos de ellos la siguen practicando, por mucho que les recomendemos lo contrario, hay que tenerlo en cuenta. Sobre las manifestaciones, el resto de manifestaciones cutáneas, acordaros de la dermatitis seborreica, que es algo muy frecuente, o una psoriasis que no se comporta mucho como una psoriasis. Hablan de que hay una alteración ahí inmune debajo. Fotos de herpes simple, de un herpes hemorrágico, de la dermatitis seborreica que hemos hablado antes, que es tan característica de nuestros pacientes, o un paciente adulto que tenga una varicela cutánea, habla de que probablemente ese paciente esté inmunodeprimido, ¿no? Más enfermedades como son el Kaposi, como son muchas veces que se manifiestan dentro de las mucosas orales. Algunos otros aspectos que un paciente VIH pues, puede tener una afectación renal, algunos de los fármacos que damos, bueno, ya no tanto, pueden alterarle el riñón, pueden hacer un Fanconi, pueden hacer una insuficiencia renal. La asociación VIH y linfoma es una asociación súper estrecha. Las adenopatías son muy diagnósticas son muy características del VIH y son muy diagnósticas del VIH, pero muchas veces la forma de presentación y la forma de diagnóstico del VIH es un linfoma. A todo paciente con linfoma, a todo, o con sospecha de linfoma, hay que hacerle un VIH. También los pacientes inmunodeprimidos tienen afectaciones oculares por úlceras, como el citomegalovirus, los herpes, el toxoplasma. Y la medicación que damos nosotros, los antirretrovirales, pueden tener efectos secundarios. Aunque son pocos, sinceramente. Cada vez los fármacos son más tolerados y las intolerancias que tienen son muy pocos. Quizás con las terapias basadas en dolutegravir algo más de cefalea o depresión, o las integrasas también perdón, los inhibidores de la proteasa también pueden dar un poco de náusea. A las interacciones de los fármacos, pues yo me quedaría con estos dos nombres, con Sintuce y Genvoya, porque llevan un potenciador del fármaco, que es el Covicistat, que se inhibe por un citocromo que no tiene que saberos cuál es, pero sabéis que interaccionas con todo. Tenemos dos opciones, o llama a infeccioso y pregunta por alguna interacción porque tiene alguna duda, o llama a farmacia, o te mete en esta página, HIV Drug Interaction, que tiene una calculadora de interacciones súper fácil de usar y súper cómoda, y si ves que uno te interacciona, te da la alternativa, te da otros fármacos similares que puedes usar. También tiene una app para el móvil que está bastante bien y que es bastante cómoda. Y pasamos al tema de la profilaxis posexposición, de aquellos pacientes, aquellas personas que se acaban de tener un contacto que tiene un alto riesgo de transmisión del VIH y si estamos en los primeros momentos,
poniendo tratamientos, somos capaces de evitar que esa persona se infecte por el VIH, salvándole de todas las complicaciones que tiene. Bien, para saber qué contactos son de riesgo o no por el VIH, tenemos que saber cómo se transmite el VIH, cómo se puede pasar el VIH. Pues bueno, principalmente por sangre y por fluidos sexuales. Si tiene sexo vaginal receptivo, si tiene sexo anal receptivo, por supuesto sin condón, o sexo oral receptivo. Personas que usan drogas por vía parenteral o de la madre al hijo, bien sea por vía transplacentaria o por vía de la leche materna de la lactante. Eso sí, que todas las prácticas sexuales puedan transmitir el VIH, no significa que todas las prácticas sexuales tengan el mismo riesgo de transmitir el VIH. Los pacientes, cuando tienen VIH conocido, lo primero, si está el acompañante, la persona que tiene VIH al lado, lo que debemos de saber es si tiene la carga viral detectable o indetectable, puesto que un paciente con carga viral indetectable tiene un riesgo cero de transmitir el virus. Es decir, un paciente indetectable es un paciente intransmisible. Un paciente que en sus dos últimas visitas, en los últimos 6 meses, haya tenido 2 cargas virales indetectables en la consulta de interna del hospital, son pacientes que, aunque te vengan con su pareja sexual y que se le ha roto el preservativo y tal, no van a transmitirle el VIH. Lo que debemos hacer es tranquilizarlos. Bien, ¿cuáles son los riesgos de infección por vía sexual? Pues en la práctica sexual que más riesgo tiene es la del sexo anal receptivo con eyaculación, la recepción anal con eyaculación, donde si un paciente VIH conocido con carga viral detectable eyacula en el ano, pues tienes un riesgo de hasta un 3% de pillar el VIH. Sin embargo, si lo que tienes la recepción es vaginal o si tienes una recepción anal pero sin eyaculación o un sexo oral, que tenga eyaculación es una práctica de bajo riesgo. Sin embargo, hay otras prácticas de riesgo mínimo, aunque el paciente tenga un VIH conocido, como son, por ejemplo, el sexo oral sin eyaculación o el sexo oral femenino. Sin embargo, estas prácticas disminuyen cuando la fuente, cuando el paciente con el que ha tenido la relación sexual, no sabemos si tiene VIH o no, siendo, por ejemplo, un riesgo despreciable en besos, en caricias, en masturbaciones o en contacto con secreciones, salvo que tenga herida o cosas de esas. Bien, si vemos toda esta tabla de cosas de riesgo, de bajo riesgo, riesgo mínimo, riesgo despreciable, pero riesgo apreciable, pero riesgo no sé qué. La cuestión al final es a quién tengo que ponerle profilaxis por exposición y a quién no. Bien, la profilaxis ocupacional. Cuando es una percutánea, que es decir, que te has pinchado con sangre o con un líquido sanguinolento, tienes que tomar, y el paciente VIH positivo, tienes que tomar profilaxis por exposición. Luego hablaremos con qué.
Ahora, si es un líquido corporal que no es infectante y que son líquidos estériles y un líquido sin sangre, esos líquidos, una orina, por ejemplo, esos líquidos no tienen recomendación de profilaxis por exposición porque no tienen concentración de virus para poder transmitir. Eso si te has pinchado en la sangre. Si lo que te has caído es con un líquido corporal, pues en la mayoría de los casos, aunque habrá que valorar que si una herida, que si no sé qué, si te está dando en la mucosa o te está dando en la piel, pues se valorará individualmente, aunque en la mayoría de los casos no se da profilaxis por exposición en estos casos. Si tenéis dudas sobre la valoración individual de estos casos, pues como hemos dicho, al busca de medicina interna y lo valoramos conjuntamente y vemos, se lo explicas al paciente y un poco ir viendo individualmente cada uno. Sobre la no ocupacional o sexual, que es principalmente sexual, tenemos que ver qué clase de relación sexual ha habido. ¿Vale? Primero, saber quién es la fuente, quién es la persona con la que ha tenido esa relación sexual. Si es una persona VIH con una carga viral positiva o que no sabe su carga viral, que debemos actuar como si fuera positiva, pues, y ha tenido una relación sexual insertiva con eyaculación anal o con eyaculación vaginal o se le ha roto el preservativo y ha caído dentro o ha compartido jeringuilla o le ha pegado un bocado que le ha hecho sangre y esta persona es VIH, hay que darle profilaxis. ¿Vale? Sin embargo, si lo que ha tenido es besito, una masturbación, una mordedura, pero que no ha hecho sangre, o ha tenido una eyaculación encima de la piel, o sobre una piel intacta, pues esta gente está claro que no. Todo lo que sea entre medio, pues habrá que valorar cuál es el riesgo-beneficio y comentar los riesgos con el paciente. Las tasas de probabilidad de infección, como hemos dicho antes, las sabéis. Aquí os dejo otra tabla de cuáles son las recomendaciones de profilaxis post-exposición según el tipo de fuente que hay. Pero como digo, lo que hay que recomendar principalmente y donde todo el mundo lo tiene claro es cuando hay sexo receptivo con una persona VIH positiva o que tiene muchas papeletas o que tiene muchos factores de riesgo. Está muy claro cuáles sí y cuáles no. Y entre medio hay que valorar. Como conclusión, el VIH hoy por hoy sigue siendo un problema de salud pública. La pandemia de VIH no está controlada, sigue habiendo nuevos diagnósticos y es porque hay una gran proporción de infección oculta. ¿Cómo evitamos esa infección oculta? Pues en urgencia hay una patología que nos debe de hacer sospecharlo. Las diarreas, las ETS, las adenopatías, las dermatitis o las infecciones propias de los pacientes inmunodeprimidos. Recordad que los VIH positivos, por su característica de inmunodepresión, pueden tener infecciones poco comunes y que la profilaxis por exposición solo se debe dar en los casos que lo necesiten. Muchas gracias, esto es todo y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis.